Bueno, ha sido hoy un día muy intenso. Muchas gracias por estarnos acompañando, a los que nos están viendo en directo y bueno, a los que no. Y si nos van a ver este fin de semana, recuerden que estamos en la recta final. Ha sido un evento de los más extraordinarios donde he podido estar y entre eso, pues el poder presentar libros tan maravillosos como el que tengo en este momento. En este momento vamos a hacer la presentación del libro La bitácora del paciente oncológico, que más que un libro es una guía práctica para el acompañamiento del tratamiento del cáncer. Su autora me acompaña a esta hora, ella es Ana Marisol Roa. Ay, ya el público está aplaudiendo, ahí feliz de la vida. Marisol, no solo hoy has estado con nosotros, nos has acompañado durante varios días, ¿no? Qué juiciosa y qué hermosa tu obra. Saludemos pues a las personas que nos escuchan y nos ven. Buenas tardes, bueno, desde aquí de la FICPO, la Feria del Libro de Bogotá, pues un sueño hecho realidad. Muy contenta porque ya fue como esa misión de vida de que pudiéramos nosotros ver plasmado en físico esta experiencia que viví y que ahora esté aquí en una obra artística y en 100 páginas, de verdad que resumido, pues parece a veces como fácil, ¿no? Decirlo, pero vivir cada una de estas hojas, wow, cuando yo lo empiezo a ver o lo estoy explicando o hablando de él, como que regreso en el tiempo y me encuentro y me siento en ese momento que viví, todas las experiencias que viví con mi hijo en ese hospital, en ese cuarto de hospital que fue mi vivienda casi 3 semanas por mes, y entonces van allí los recuerdos y todas las cosas que en ese momento viví. Sí, la bitácora es una agenda, pero es una ruta oliva que yo transité y que ahora pues con mucho amor quiero transmitirle a las personas bajo esta obra en físico, que las personas puedan tener esa ruta. Y yo hice unas paradas allí en todo el proceso que mi hijo tenía que vivir, entonces los cuidados que él tenía que tener en la parte psicológica, en la parte del cuidador, también yo, porque hay personas que me preguntan o me dicen, no pareces que estuvieras o que hubiese salido tan pronto, porque fue muy pronto. Yo lo que tengo son 1 mes y larguitos de haber salido de estas hospitalizaciones que de una u otra manera pues te cambian la vida, y me dicen, no pareces. Pero bueno, esto no es una construcción de lo que duró escribirlo, que duró casi 1 semana. Me dediqué a puerta cerrada y lo escribí. No, yo creo que yo lo comencé a escribir en el momento en que empecé a vivir esta historia. Eso fue prácticamente el 5 de enero del año 2022, que nosotros comenzamos, como dice, esta ruta, a vivir esta experiencia con nuestro hijo, realmente. Y verla ahorita plasmada, pues no es un trabajo solamente de 1 semana, de 50 horas, no, sino una experiencia que se vivió día tras día, noche tras noche, fines de semana, todo lo que implicaba tener este proceso con nuestro hijo. Y bueno, era un proceso que estaba dictaminado por los médicos que iba a durar más tiempo, pero primeramente Dios, porque sé que el único que hizo todo o que ha hecho hasta el momento todo esto posible ha sido Dios. Fue la confianza y la esperanza que siempre estuvo en mi corazón de que los tiempos de Dios eran perfectos y era el único que podía acortar esos momentos tan difíciles y tan dolorosos en mi vida. Y le creí a Dios. No simplemente creo en Él, sino le creí en todo el proceso a Él. Así que para mí es muy importante ahora poder transmitir desde la óptica de mamá, desde la óptica de mujer, de lo que se vive como cuidadora, desde la óptica espiritual y también de la óptica de que a veces nosotras como mamás no tenemos esa ayuda de que alguien venga y nos diga, bueno, el paso a paso. No, yo no la tuve. Yo tuve que construirla día tras día. De ahí pues lo valioso de esta obra, ¿no? Como su nombre lo indica, una bitácora.
La bitácora, para que de pronto no esté familiarizado con el término, es como ese diario vivir que se hacía en los barcos. Yo no sé si todavía ocurre, pero en los barcos se llevaba un registro de lo que pasaba a diario para luego determinar en dónde ocurrió cada suceso, qué era necesario tener en cuenta, qué daños se sufrieron, qué repuestos hubo que cambiar, en fin. En este caso es una bitácora y también, como el resto del nombre lo indica, para un acompañamiento a una persona con cáncer. Maribel, hemos visto por nuestra situación de familia también que esta enfermedad ya no es de ciertas personas, ¿no? Ya no es algo que uno dice, uy, ocurrió por allá como una persona lejana y ya nunca más volví a escuchar. Cada vez se ven más casos, y en el caso suyo, que tuvo que vivirlo con su hijo, estar allí como 2 años, tantas historias, ¿no?, que me imagino que pudo ver. Sí, definitivamente uno cuando le dan o cuando le toca ese nombre, ¿no? Que comienza por C, cáncer, wow, uno dice, es impresionante ver que cada día, porque estaba viendo hace poco unas estadísticas y viendo que es diagnosticado prácticamente cada dos minutos, es diagnosticado una persona con cáncer, niño o adulto en el mundo, y que aquí en Colombia como tal ya hay una cantidad, o sea que ya no es indiferente ese diagnóstico. Ya antes era así, que uno decía, wow, el diagnóstico de cáncer es para personas ya adultas, para personas que de repente nunca se cuidaron, para los viejitos, bueno, todo ese tipo de eso, la tercera edad era la que como que estaba más latente a que sufrían de cáncer. Pero cuando tú ves, empiezas como que dice a que un niño, un adolescente pueda tener cáncer, o sea, y yo ver allá niños que de 3 meses de nacido ya tenían cáncer. Eso fue desgarrador porque uno se siente como que en otro mundo. Dice, yo a veces me preguntaba, decía, ¿yo en qué mundo vivía? O sea, como que yo vivía en una burbuja que uno todo giraba alrededor de lo que uno en ese momento está dedicado a su trabajo, a diferentes cosas. Y se queja uno de cualquier y cosa. Exacto, pero llegar allá a ese hospital y ver todo este panorama, de verdad que uno dice, o sea, yo volví prácticamente a redireccionar, a plantearme mi vida y todo, y yo dije, no, o sea, yo con mis 45 años dije, yo también voy a hacer como que un recuento. Volví otra vez a un renacimiento, pero desde la óptica de muchas cosas que uno a veces sí se queja, que uno dice, a veces no valora, no tanto que se queja, sino que a veces no valoramos lo que tenemos. No valoramos porque damos por sentado que la salud la tenemos allí porque somos jóvenes, porque somos saludables, porque hacemos ejercicio, porque nunca nos hemos enfermado, y damos por sentado ciertas cosas, pero cuando no las tenemos, qué cosa tan difícil es, porque nos arrebatan. Cuando nos arrebatan la salud, nos arrebatan casi el 95% de todas las cosas de lo que tú puedes hacer en tu vida, porque tú con salud pues puedes enfrentar a muchos retos en tu vida, echar adelante, bueno, lo que sea, emprender, seguir con su trabajo, estar como haciendo, ayudando a otros, trabajar con tus hijos, ayudar a tus hijos, o sea, muchas cosas en tu vida, pero cuando te falta la salud, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que tú no puedes hacer porque ya no eres tú, o sea, ya automáticamente tú requieres de un acompañamiento de otra persona porque ya tú necesitas validar todo lo que tú hagas. Entonces, es eso, yo creo que a mí me ha llevado mucho a reflexionar, es en función de poder nosotros dedicarnos, a veces nos dedicamos más a esperar un buen momento que ya viene, todo lo bueno se hace esperar y hay veces estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas, pero como estamos ocupados simplemente esperando en el futuro, no valoramos esos momentos preciosos que es el aquí y el ahora. Así es. Bueno, como decía, por un proceso también de familia que he vivido, me he sentido muy identificada con algunas cosas que dice Marisol, y también nuestra otra autora, la autora Anik Jiménez, cuando ustedes mencionan que nosotras hemos tenido como la costumbre un poco de tomar notas, ¿no?
para como llevar algún control, y nos damos cuenta qué tan poderosas se vuelven esas herramientas, porque a veces en una entidad médica son tantos pacientes, es también el cansancio del personal médico, puede haber algunas confusiones o lo que sea, pero el llevar un registro, y en el caso suyo que no se quedó para usted sola, sino que dijo, lo voy a compartir con otro, porque yo cuánto hubiera anhelado tener esto, yo cuánto hubiera estas guías que me permiten ir acompañando a mi paciente. Y usted me corrige si me equivoco. Yo creo que gran parte de la recuperación de una persona con cáncer viene sobre el que acompaña, sobre el estar pendiente de que todo ocurra como su alimentación, sus medicinas, toda la hora que es. Y esta guía es fundamental, ¿no? Sí, Oliva, la bitácora es en sí es un instrumento, una herramienta que creé, es una organización cronológica en tiempo real de revisiones, cirugías, controles, medicación, todo lo que implica el tratamiento como dice, antes, durante y después de un enfermo de cáncer. Entonces, llevarlo allí, como dice, en tiempo real, porque es eso, uno a veces como cuidador se enfoca, y entonces el cuidador, si no es un cuidador idóneo, con conocimiento, que esté consciente de lo que realmente tiene que hacer en el momento en que el paciente requiere ciertas atenciones, pues no va a activar las alarmas, no va a activar los puntos de atención. ¿Para qué? Para que ese paciente pues pueda tener, como que dice, el procedimiento, o que los mismos médicos ya con urgencia lo puedan atender. Entonces, y también es una herramienta que nos ayuda a nosotros también, que poder registrar molestias, cosas que el paciente en ese momento ocurran, y uno inmediatamente podérselas también pasar a los médicos, porque dentro de los médicos le preguntaban, ¿no? Sí, a mí los médicos me preguntaban, a ver, en qué momento, cuándo fue que Anthony hizo esto, y yo llevaba ya allí todo el procedimiento anotado con hora y todo. Entonces era una bitácora, o sea, ya prácticamente construida en tiempo real de lo que mi hijo estaba viviendo. Entonces eso para mí fue un apoyo. ¿Por qué? Porque pues fuimos descartando cosas, no éramos ya conscientes de que lo estábamos haciendo mal, sino éramos ya conscientes de que definitivamente él tenía una medicación, que tenía que estar comiendo a ciertas horas, que tenía que estar ya haciendo sus medicamentos para poder que no le subiera tal cosa, ¿me entiendes? Y así sucesivamente, porque te van dando todas las charlas que tú vas teniendo, pero cuando tú no tienes una agenda, o tú no llevas, como que dice, un análisis de cada cosa, pues todo eso se te vuelve pues algo, o sea, exacto, se te vuelve, sí, se te enreda, porque son muchísimas terapias. Entonces, y cada vez mirando todo lo que realmente el programa de oncología colombiana tiene para el paciente, tiene muchas cosas. Y entonces yo, ¿cómo las activo? Que hay muchos pacientes o muchos cuidadores que no saben. Entonces, ¿cómo yo activo las terapias de acompañamiento que mi hijo requiere? Entonces hay niños a veces que con muchos meses ya pasando por ese proceso, pues no tienen unos tipos de acompañamiento esenciales, que eso les ha ayudado, como que dice, a poder aumentar o vivir el proceso un poco con menos problemas. Entonces, aquí esta bitácora te va a ayudar a eso, ayudar a que cada día tú puedas tener en tiempo real ese recorrido que yo estuve. Prácticamente yo aquí en esta ruta pues ya descubrí. Entonces ya sé cuáles son las cosas a que más yo le tengo que tomar atención. Entonces es allí donde yo le estoy regalando, como dice, esta perla, ese aporte, porque yo ya sé dónde fue que, dónde debe haber, como que dice, esa atención del 70, el 40 o el 100%, que es lo que yo no puedo dejar de pasar desapercibido en el momento en que mi hijo requiera, o ese enfermo requiera la atención que en ese momento tiene que tener. Ok, muy bien. Bueno, hay muchas herramientas, porque como dices, esta es una guía, es como una caja de herramientas con diferentes cosas, vienen todos las mes a mes, un seguimiento, y una de las que a mí más me gusta
a lo que yo he podido entender, es el que su merced llama un termómetro emocional. Todo esto está basado, hay que decir también, en cuanto a la autora del libro, Maribel. Maribel es una mujer que es una profesional en el campo de la belleza, de la cosmetología, ¿sí? Cosmiatría. Ella es una mujer que ha sido una alta ejecutiva también en este tipo de empresas que promueven la belleza desde la salud. Muchos de esos aprendizajes ellos la plasma acá, porque también ha sido entrenada en procesos de neurolingüística. Todos esos tesoros ella los pone acá de una forma tan sencilla, tan práctica. Y cuando hace unos días hacíamos también en otro escenario la presentación, me encantó este termómetro emocional. Entonces, a manera de muestra de las herramientas que trae la bitácora, háblanos del termómetro emocional. Bueno, yo el termómetro emocional creo que lo llevo realizando muchísimo tiempo, pero nunca lo he realizado, ¿me entiendes? O para mí o para alguien siempre están cercanos. Yo siempre era para otra persona que adquiría en ese momento una asesoría de belleza o una asesoría de control de peso en todas las áreas en que yo tengo mis estudios, pero nunca lo he realizado para un hijo, eso porque pues bueno, a veces uno dice los hijos uno les valora como el día a día en el hogar, cómo están, uno ya se nada más sabe. Marisol, porque es que esas tipos de herramientas a veces uno piensa que se trabajan allá en ese campo, ¿cierto? Pero con la enfermedad a veces exacto. Entonces para mí fue muy importante poder ponerla en práctica y fue así como que bueno, ¿y yo cómo hago? Porque mi hijo ya comenzó a no hablar, o sea, no quería comunicarse con nadie, o sea, solamente cada vez que entrábamos a la hospitalización ya para él eso era, bueno, le cambiaba el mundo, se caía anímicamente, no quiero estar aquí, y veces que quería era, pues ni siquiera yo estando ahí 24/7 porque era su acompañante permanente, quería hablar. A veces me tenía que, como se dice, era como manejarlo y llamaba a mi esposo, le decía que viniera para poder hablar con él porque él no quería. Y entonces no era que no quería hablar conmigo, era simplemente que no quería hablar con nadie, porque también mi esposo estaba y eso, y me decía, no, tampoco quiso hablar conmigo. Entonces no era conmigo. Y se me ocurrió colocar el termómetro de las emociones y pude empezar a ver y explicarle a mi hijo, las emociones se manejan en 3 canales, lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Entonces yo necesito saber cómo tú te sientes. Y él siempre me decía, ¿cómo crees tú que yo me siento? ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Cómo crees tú que pienso? ¿Qué quieres que yo te diga? Entonces, bueno, comenzamos a trabajar y hacerlo como un poquito más dinámico en el sentido de que era una adolescente y hacer unas hojas que yo hacía una circunferencia que plasmara todos los días del mes y sus 30 o 31 días del mes y automáticamente le dije, bueno, vamos a elegir un color por cada emoción. ¿Cómo te sientes aburrido? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes cansado? ¿Con dolor? Todo eso para poder ver cómo él estaba en ese momento reaccionando a esa emoción que él sentía, porque ellos sienten muchas emociones, ellos sienten culpa, se sienten afligidos, incapacitados. Si la adolescencia es difícil. Exacto, y entonces yo allí comencé a plasmarla y dije, bueno, vamos a ver, y él ya entonces le pasaba su hoja diaria y él colocaba el color y yo ya sabía, ¿me entiende?, cómo él estaba. Si él estaba ese día con dolor o que cansado, entonces yo ya veía y yo dije, bueno, voy a dejarlo descansar. Él estaba pleno, entonces cuando venían ciertas terapias que él tenía que hacer, yo accedía a que él las hiciera porque yo sentía que él podía. Y así sucesivamente fue una forma de cómo no dejarlo a que él se hundiera en entonces emociones, sino que cada vez que yo veía una emoción que estaba flotando, pues automáticamente la observaba con él, como que hacíamos stop, paramos, la vamos a ver y ahora vamos a ver qué hacemos con esa emoción. Vamos a ver cómo la gestionamos y eso. Pasábamos mediodía, de repente él me decía, no, hasta después que almuerce yo miro a ver cómo me siento cuando estaba cansado. Y así sucesivamente fuimos como que llevando una empatía en función de poder ver el termómetro. A final de mes lo que hacíamos era, como dice, un recuento. Entonces,
yo le llamaba como como cuando tú haces una cotización, entonces dice, mira, a ver cómo, ¿me entiende? El del mes, ¿cómo haces tú? ¿Cuántos días fueron de tristeza? De tristeza, de alegría, exacto. Entonces ahí podía yo ver que mi hijo nunca estaba, ¿me entiendes? No pasaba muchos días ni en tristeza ni en dolor. Entonces eso para mí me ayudaba a fomentar como por tener, como se dice, estas herramientas que yo ya tenía, eso a mí me alentaba a que mi hijo estaba bien, ¿me entiendes? En la parte que más a mí me interesaba que él estuviera, que era que la parte emocional, psicológica, porque que es fundamental, porque cuando tú entras en ese mundo donde te tocan las emociones y eso, y tú allí no tienes cómo salir de eso, mira, tú puedes salir de la enfermedad, o sea, el cuerpo no puede sentir, pero si el alma como tal y la mente ya tocó, es difícil que eso, porque usted sigue siendo un enfermo asintomático. Entonces llamamos, como dicen los enfermos hipocondríacos, o sea, que una persona todo el tiempo está enferma, que presenta un dolor, pero fisiológicamente tú no presentas nada. Y a veces es más difícil tratar, no a veces, sino siempre es más difícil tratar a una persona. Exactamente, porque ahí no hay nada que hacer, ahí simplemente es trabajar y que la misma persona, ¿me entiende?, es la que tiene que dar el paso para poder ir llevando las herramientas que le ayuden a salir de eso. Así es. Bueno, estamos aquí en la Feria del Libro de Bogotá, transmitiendo desde el pabellón número 3, el stand 347, en la recta final. Nos restan solamente prácticamente 3 días, ¿cierto? Nos vamos para el domingo, para el lunes y martes, pero creemos que los días más fuertes van a ser, hoy ha sido un día fuerte, muchísima gente, no hay por dónde caminar, pero mañana, que es domingo, y el lunes, que es festivo, los invitamos. Una sola vez al año ocurre esta fiesta maravillosa. Y en nuestro caso tenemos libros como como la bitácora del paciente oncológico, a precio especial, precio de feria. Este es un bebé que nació apenas hace como dos semanas. Sí, y es la primera esta es la primera bitácora del paciente oncológico, o sea, en su hechura como tal, en su existencia, no existe otra igual. O sea, tú vas a buscar, los retos a que pasen a la feria, el libro y eso, y si consiguen algo igual como esto, me lo traigan, pero no lo hay. No lo conocemos, ¿cierto? No lo conocemos. Entonces, sí, ahí está abierto el reto. Además, le estamos diciendo a la gente que si viene a comprarnos los libros, le vamos a dar la boleta para que entren gratis y se lleven estos tesoros. ¿Cuánto lo va a agradecer ese familiar, ese amigo y ese otro protagonista que es el cuidador? Mire aquí tan bonito lo que usted escribe en la bitácora. Dice, cuidando al cuidador. Si tú estás bien, ellos también. ¿Qué es cuidar? Es la asistencia y ayuda que se brinda a otro ser y especifica cuáles son esas funciones. Voy a decir solo 2 para no hacer mucho, como diría un amigo, mucho spoiler. Es el acompañante permanente del paciente, fomenta actividades físicas, psicológicas, técnicas para el manejo del estrés del enfermo. También he estado en ese rol, Marisol, y creo que puedo decir que entiendo lo que se siente, y hay momentos que uno descuida el sueño, descuida la comida, se descuida uno personalmente porque cree que si yo me sacrifico, me pasó una vez con mi hermana, que yo quise quedarme a dormir acompañándola, y recuerdo que una enfermera me dijo, ¿y usted piensa que así la está ayudando? Usted mañana va a estar muy mal, más bien vaya, duerme, nosotros aquí la cuidamos a ella y mañana va a venir más descansada, ¿cierto? Entonces esto me tocó personalmente, dije, cuánta verdad hay en este otro protagonista de quien depende, como dijimos, también la curación de un enfermo o el acompañamiento si Dios decide otra cosa también. Sí, exactamente. Sí, definitivamente el ser acompañante de un paciente o de un enfermo como tal conlleva muchas, pero muchas tareas. Usted recae en tus manos y en tu responsabilidad de que ese enfermo pase el proceso bien o mal. Hay veces que uno dice, bueno, pero para eso están los médicos.
y ahí está la quimio, y ahí está eso. Sí, no, los médicos están ahí y ellos tienen un protocolo que es, como yo les digo siempre, lo tangible, lo que tú puedes ver, o sea, está allí. Ellos simplemente, bueno, tiene fiebre, le colocan esto, van a colocarle la quimio y le colocan el tratamiento dura tantas horas, le va a pasar el tratamiento, luego nos llaman otra vez, para ponerle dos botellas más y así sucesivamente y ya. Pero todo lo que conlleva a que cómo se siente el paciente, las reacciones que tiene, eso, antes, durante y después después del envenenamiento, porque vamos a hablarlo claro, o sea, la quimioterapia es un tóxico, un veneno, pues cómo lo va a recibir y cómo reacciona cada órgano, porque en ese momento tú estás pasando por un proceso en que están envenenando tu cuerpo. Entonces, ¿cómo responde el hígado? ¿Cómo responde el riñón? ¿Cómo responde el vaso, el páncreas? ¿Cómo responde el corazón en ese momento? Wow, eso no lo sabe, como dice, o sea, no hay un final escrito porque no sabemos qué tipo de reacciones los niños o ese paciente oncológico va a tener, sino que es como dice, encomendarse al Señor, saber de que Dios tiene el control, porque yo siempre lo hacía así, y el Señor tiene el control esta semana de las quimios de mi hijo, y bueno, las reacciones eran mínimas, o las reacciones eran que no eran duraderas, como habían otros pacientes que reaccionaban a ciertas cosas alérgicas y eso, y pasaban ya de piso, pasaban a UCI. ¿Por qué? Porque tenían que tener unos cuidados más, porque había que hacerle transfusiones, el niño no respondía bien, bueno, muchas cosas, su riñoncito ya no respondía bien, entonces había que hacerle otras cosas para poder que no se fuera, como que dice, desmejorando. Entonces, todo este tipo de cosas ayuda a uno a que estar uno alerta, como estar pendiente de lo que iba uno aprendiendo. Realmente yo no llegué aquí aprendida, yo creo que fue todo el conocimiento que yo comencé a adquirir el trabajo de las enfermeras que me daban las pautas. ¿Por qué? Porque pues sí, ellos tienen escrito unos PDFs, te dicen, este es el protocolo de tu hijo esta semana. Y listo, y son unos nombres rarísimos y bueno, todo eso, las quimios, las radios, son unas cosas rarísimas que tú nunca te las vas a aprender. Yo sí me las aprendí todas las que eran las de mi hijo y sabía para qué funcionaban. Antes de que venían y colocaban, yo ya sabía si esa le pegaba en el corazón, si esa le pegaba en el hígado, si esa le pegaba en el riñón, dónde era que iba a estar, como se dice, cuál era el órgano que iba a filtrar ese tóxico. ¿Pero por qué? Porque, bueno, quise aprender para saber más a dónde o cómo iba a llegar mi hijo. ¿Por qué? Porque hay niños, hay veces que se hacen las quimios y esos niños pues salen del cáncer, pero son unos adultos completamente enfermos porque les dio diabetes, el riñón se les dañó, bueno, llegan con otro tipo, van a vivir no su vida totalmente saludables, sino el proceso de las quimios. Se salvaron del cáncer, pero su vida pues no es sana, porque ya unos órganos secuelas. Ya les dejó secuelas y ya no son órganos totalmente sanos. Sí. Bueno, Marisol, hablar con su merced siempre es tan enriquecedor. Pues yo le cuento que nosotras nos conocemos hace como 20 días, como un mes, en teoría, pero yo creo que hemos pasado tanto tiempo y hemos compartido de una forma tan profunda que es como si años nos hubiéramos conocido. Yo quiero decir que la admiro profundamente, porque ya hablando del libro como tal, nuestro trabajo desde Escribe y Publica tu Libro es acompañar a los autores a hacer realidad el sueño de escribir un libro. Normalmente este proceso, por poco que dure, a veces pues ha sido como de 6 meses, digamos 3, pero en el caso de Marisol fue menos de un mes. Ella ya tenía todo su diseño en la mente, ella misma había diagramado, tenía muy claro qué quería, y en cada proceso ella hacía como un texto bíblico que dice, yo siempre iba y confirmaba a ver si lo que me estaban diciendo era verdad, iba, cotizaba, miraba mejores ofertas. Realmente fue un crecimiento mutuo.
Marisol, felicidades. No pensábamos que íbamos a alcanzar a tener este trabajo para la Feria de Bogotá, pero la persistencia de ella, y hay que decir también agradecemos a la empresa Callejas, que fue los que nos imprimieron en un tiempo récord también, en una calidad maravillosa. Es lo que también queremos hacer con cada uno de ustedes, que tenga su historia, que tenga un aprendizaje, que lo quiera compartir con otros. Marisol, aquí mismo en el stand, usted está muy juiciosa. Ya hay personas que se han acercado y le han preguntado y se sienten admiradas de que este material ya esté en el hospital, en la clínica donde atendieron su niño. Ya hay mucha gente que está ahí en esa expectativa de este trabajo, ¿no? Sí, me siento de verdad muy complacida y muy honrada porque, pues bueno, primero dándole gracias a Dios porque Él es el único que ha hecho posible el entorno. O sea, las personas que han llegado a mi vida en estos, para hacer esto realidad, han sido porque Dios me las ha puesto. Usted también, Oliva, gracias por, bueno, también he aprendido muchísimo, usted ha sido mi mentora en estos días y bueno, y también allí como que dice que me ha ayudado como a darme la patadita de la buena suerte, no, dale que tú puedes. Bueno, de verdad que también estoy muy agradecida. Un poco violento. Y bueno, y también pues darle gracias también a la editorial que es Crecer, que también libros y talleres, también pues me recibió aquí con los brazos abiertos y por eso estoy aquí con ellos, porque les encantó también todo el proyecto como tal. Entonces estoy muy complacida de verdad. Y bueno, y también todas las personas que estuvieron a la espera o que tuvieron contacto, también le doy muchas gracias a la diseñadora de esta portada espectacular. Se llama Daniela y entonces bueno, esta portada es exclusiva, es una ilustración digital hecha exclusivamente para mi hijo y entonces también pues muy pero muy contenta y parte de eso también salió el logo de nuestra causa social, porque todo esto va luchando por una sonrisa, es la causa social que está sosteniendo, como dice todo, la labor de la bitácora del paciente oncológico, de los talleres, de las charlas, bueno, de todo el acompañamiento que ahora hay, porque hay muchas cosas, simplemente no se queda nada más en una simple bitácora, una agenda, donde usted solamente va allí, va a aprender y ya, no, hay una cantidad de cosas que vamos a tener, como dice, preparadas y listas. Sí, me siento complacida porque ya hay unas fundaciones que de hecho el lunes me van a visitar, también ayer tuvimos otra fundación de Villavicencio y también que está aquí en Bogotá y también está aquí en la feria y eso que se interesó mucho en este trabajo y están maravillados de ver de que hasta el momento ellos tienen como unos 10 años con la fundación, tienen muchísimas cosas y no habían visto algo así. Entonces ellos dicen que esto es único, así que me siento también muy honrada y complacida porque pues no pensaba que yo era como que la pionera, o sea, me siento así como eso porque siempre en mi vida le decía a mi esposo, me gustaban mucho los proyectos como pionero. El pionero no es fácil, siempre uno dice, ay, qué bueno ser pionero en algo, pero ya va, o sea, tiene también sus retos, es un precio alto que tú vas a pagar y eso, y ya me ha pasado en ciertas cosas que como dice, me han llamado para ser pionera, pero pues ha quedado solamente en la conversación, no se ha llevado, como dice a cabo, porque uno cuando comienza a ver todos los retos que es ser pionero, wow, como que se asusta. Entonces, con esto, pues, no lo vi. De verdad que nunca me dediqué a mirar si había otra cosa. Yo solo quería plasmar era mi historia. Que mi historia le hiciera eco a esas mamás que estaban allí, a esos padres que estaban con una situación como esta y que yo quería era ansiosa por transmitir con amor lo que también, como se dice, con amor, pues Dios de una u otra manera, aunque no lo crean, porque a veces dice la gente, ¿cómo tú recibes algo donde tú, o sea, si es un diagnóstico de tu hijo prácticamente una sentencia de muerte que tenía y después fue una sentencia de amputación y ahí fuimos logrando todas estas cosas? Entonces, pues al final fue solamente, como dice, seguirle creyendo al Señor. Yo de verdad que no me voy a cansar. Hay personas que me dicen, bueno, pero ajá, yo también le creo al Señor. Yo no sé cuál es, como dice, la creencia de cada uno, pero yo le creía a mi Dios y Él me ayudó a que todo esto se viera plasmado. Doy gracias también a la clínica donde
Dios me puso a hacer el proceso, porque me puso mucha gente allí que de una u otra manera fueron también aliados, fueron personas que fueron promotores de que yo pudiera hacer todo esto, y que están allí detrás y que me han ayudado también en todo el proceso. De verdad que le doy gracias a Dios, bendigo siempre esa clínica y que cada día, como dice, todos los que lleguen allí sean bendecidos y eso. Y también todo el grupo de jefes, de médicos de esta clínica que saben quiénes son. No puedo nombrarlos a todos, pero bueno, desde aquí les mando, como dicen, mi cariño, un saludo, y de verdad que están en mi corazón, y sabemos que todavía pues falta un proceso todavía de mi hijo, nos vamos a seguir viendo, pero muy contenta de poder tener esto. Así que bueno, invito en este momento a las causas sociales, invito a las fundaciones, invito a las personas que en este momento tengan o un familiar, un conocido que esté pasando por esta situación, bueno, a que me contacten y poder que este proyecto no se quede. Y mis redes sociales son Liderazgo Marisol Roa, estoy en Facebook y en Instagram, y bueno, y también mi teléfono es el 316-49-69-102, y allí con mucho gusto los voy a escuchar, con mucho gusto quiero que esto traspase fronteras, que no se quede aquí, porque pues el cáncer no es solamente de Colombia, el cáncer es mundial, el cáncer no solamente es de niños, el cáncer es de todos, estamos latentes, como dice, de poderlo sufrir. Entonces, y en cualquier etapa de nuestras vidas. No es algo que dice, ay, ven, a ver, estás bien hoy, estás bien mañana, a ver, no, te voy a poner o te voy a llegar a visitar en tal fecha, no sabemos cuándo nos va a llegar. Así que esto para mí sería muy importante, o es muy importante, de que esto sea duplicado, compartirlo, que ustedes allí me ayuden desde sus casas a compartir esta información que hay allí. No es una guía de depresión, de que usted se sienta allí, que usted va a decir, wow, todo lo que me viene, yo ya con un diagnóstico de cáncer me enteré hace 8 días, una semana, y yo voy a ver esa bitácora y eso es un montón de cosas que es mejor yo no la compro. No, te aseguro que tú vas a sentir totalmente relajada o relajado el momento en que tú adquieres esta guía, porque allí te vas a encontrar con los paso a paso que yo, con mucho amor, te estoy dando allí el conocimiento de lo que yo transité o lo que hasta ahora he transitado con mi hijo. Me falta todavía, pero ahí sigo en construcción, así que no se pierdan la segunda parte porque viene una segunda parte. Okay, sí, señora. Sabe que hemos tenido esta experiencia, ¿no? Autores que hacen su primer trabajo y se dan cuenta lo poderoso que significa haber escrito un libro, lo que significa la trascendencia que se da en el caso de Maribel hacia familias que están sufriendo, en el caso de esos profesionales como maestros, como los proyecta, ¿cierto? En el caso de ser artistas, los que hacen poesía, narrativa, mi invitación también es eso, que a veces uno se asusta porque eso le pasa, no sé ni por dónde empezar. Bueno, cuando hacemos equipo de quien tiene una buena historia, un buen conocimiento, un tema que la gente necesita, ahí está el éxito de un libro. Eso es la bitácora del paciente oncológico, guía práctica para el acompañamiento del tratamiento de cáncer. Vamos a seguir dialogando en estos días. Esta es la primera vez aquí de la Feria del Libro, pero con seguridad vamos a seguir acompañando a nuestra autora, porque sabemos que Dios le está abriendo grandes pasos, grandes lugares para poder beneficiar a muchas personas. Nosotros seguimos aquí en la Feria del Libro de Bogotá. Usted ve un poco el movimiento por ahí, el ambiente. Mañana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Igual el lunes, que prácticamente es como el último día, aunque pues está programada hasta el martes, pero digamos para los que tienen sus horarios laborales o lo que sea, puede ser que les quede más fácil venir mañana o pasado mañana. Marisol, gracias por darnos ese ejemplo de vida. Gracias por convertir este tiempo de dolor y de angustia en semilla para muchos otros que van a recibir esta bendición. Sí, pues muy complacida. De verdad que yo lo único que ahorita tengo es agradecimiento con Dios, agradecimiento con todo este proceso, que al final pues tenía mucho miedo porque uno no conoce el final. Entonces siempre era como con ese recelo, ¿no? Con mucha fe, pero igual con el recelo de que uno no sabe qué va a pasar, porque el único que sabe
es Dios, cuál va a ser el final de una prueba que tú tengas que transitar. Y entonces me sentí así como confiada, pero hay días que, como todo, porque soy humana, soy una mamá, y sí, hay veces que me quitaba, como se dice, el vestido de supermamá y tenía que llorar. Y bueno, me quitaba el vestido de enfermera o de cuidadora y a veces tenía que llegar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque pues sí, son puros momentos, o sea, tú vives muchas emociones, un ascensor todos los días estás montada que no sabes qué va a pasar porque en un momentico te puede cambiar la reacción a ciertas cosas y entonces tu emoción cambia. Entonces, gracias a Dios por eso y bueno, gracias a Dios por todo este evento que está sucediendo, todo lo que ha venido, como dice Dios, colocando y bueno, a mi esposo también le doy gracias porque ha estado allí conmigo, bueno, ha sido ese polo a tierra, siempre le digo yo. Sí, y él estaba allí y bueno, ha sido, como dice, el sacerdote de nuestra casa y pues bueno, yo creo que esto no hubiese sido con este final si él no hubiese estado, porque no sé si yo hubiese tenido la misma fortaleza o en qué estado hubiese terminado. Entonces le doy muchas gracias también a mi esposo porque pues él hizo su labor allí y funcionó. Estaba allí sopesando todo esto y bueno, así que estoy también muy contenta por eso y bueno, así agradeciéndole a todos ustedes también, todos los que me han comentado por las redes sociales, todos los que me han escrito, los que me han mandado un like, bueno, así que espero que cada día estén allí porque esto también es así como un ascensor de emociones, no sabemos qué va a pasar, pero el único que lo sabe es el Señor, pero sabemos que esto va a estar donde tiene que estar. ¿En qué? En cada hogar de cada paciente oncológico que en este momento está pasando, esta bitácora debe de estar allí, porque es una bitácora donde allí le estoy mostrando la ruta en el paso a paso de lo que realmente me pasó a mí. Todos los que pasen por una situación como esta van a transitar por esos pasos. Así que bueno, con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, gracias Marisol y gracias a todos los que han permanecido con nosotros. Hoy ha sido un día muy ajetreado. Hemos tenido el lanzamiento de 3 libros, el conversatorio. Ahorita en ese mismo instante hay algunos autores allá también en el pabellón del norte de Santander. Y aquí continuamos con buenos libros, libros que transforman vidas.